Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Otárola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer una habitación propia de Virginia Woolf? Primero quería referirme a esta edición hermosísima que conseguí en librería Duoluz. Es una edición ilustrada por Becca Stadlander, que es una ilustradora reconocida estadounidense que trabaja para Penguin Random House y para el New York Times, entre otras publicaciones importantes. Al inicio de cada capítulo, ella ilustra el capítulo con un dibujo de una habitación, que son súper lindos. Y la portada y la contraportada, de hecho, está cubierta por un arte de ella. Es un arte que lo podemos retirar, incluso está como para enmarcar. Entonces, bueno, ya con esto la inversión que hacemos en el libro vale la pena. Y si eso no fuera suficiente, este libro tiene algo muy importante y es el traductor. El traductor es nada menos y nada más que Jorge Luis Borges, que es, bueno, un escritor tal vez de los más importantes latinoamericanos, un señor escritor. Y bueno, yo creo que se requiere un autor de su nivel para poder traducir a Virginia Woolf, que es una escritora también súper importante y buenísima. Y Jorge Luis Borges, bueno, es un escritor que él domina, de hecho es prácticamente su lengua materna es en inglés, por un tema pues de descendencia, ¿no? de su familia. Y entonces la traducción de él es de altísima calidad. Y nos podemos dar cuenta de esto por un detalle. Por ejemplo, bueno, la gran mayoría de traducciones que tenemos de este libro, pues lo conocemos como una habitación propia. Sin embargo, Borges, él decide traducirlo como un cuarto propio. Y aquí ya encontramos un detalle que es fundamental, porque cuando hablamos de habitación y cuarto, pues no nos estamos refiriendo a lo mismo. La habitación generalmente representa un espacio físico no tan personal, ajeno. O sea, hablamos de habitaciones de hoteles o en bienes raíces, pues mostramos las habitaciones que tiene una casa, un departamento, un condominio. Sin embargo, cuando hablamos de cuarto, nos estamos refiriendo a ese espacio privado e íntimo, que bueno, efectivamente Virginia Woolf se refería a ese tipo de espacio acá en su ensayo, porque bueno, y bueno, entonces ya con solo ese detalle del título nos damos cuenta de la importancia y de la calidad de la traducción de Borges, ¿verdad? Porque él, como escritor, pudo identificar claramente lo que Virginia Woolf quiso plasmar en su texto, ¿verdad? Y por algo es que él decidió no utilizar la palabra habitación. Entonces aquí ya encontramos, con solo esto, una justificación pues para comprar esta edición, que bueno, sí es de un precio alto, porque podemos conseguir, por ejemplo, este mismo texto, no sé, bueno, primero online, de forma gratuita, en PDF, ¿verdad? Ya es un texto que es de difusión pues masiva, pero si lo queremos impreso podemos encontrar ediciones de 6.000 colones, por ejemplo. Esta es una edición que puede, pues, que está superior a los 20.000 colones, pero realmente, como les digo, vale la pena, sobre todo si la vamos a leer pues no en el idioma original. Entonces sí requerimos asegurarnos de que la traducción sea muy buena, y esta sin duda lo es. Ahora bien, ya para adentrarnos propiamente en el texto de Virginia Woolf, bueno, esto es un ensayo que ella escribió a finales de los años 20 del siglo pasado, y es un texto que no pierde vigencia. ¿Y por qué no pierde vigencia? Porque ella, durante el desarrollo de la temática que ahora vamos a mencionar, lo hace de una forma donde no da ningún tipo de respuesta, porque ese no es el objetivo. Ella no quiere venir aquí con soluciones ni presenta soluciones de nada. Ella simplemente lanza planteamientos, y es un poco este tema de que, bueno, a veces lo importante no es eso, sino la respuesta, sino que lo importante son las preguntas. Y por eso es un libro que no pierde vigencia, es completamente atemporal en ese sentido. Y hoy lo leemos y, y parece que está hablando de esta época y no de inicios del siglo pasado. Y bueno, acá Virginia Woolf se plantea pues una pregunta que es, bueno, ¿qué es lo que necesita una mujer para escribir?
Y entonces ella lo resume básicamente en lo siguiente, que bueno, que una mujer para escribir lo que necesita es dinero y una habitación propia o un cuarto propio, como dice Borges. Es decir, estamos hablando que necesita libertad. Una libertad que en su época, cuando ella la escribió, estamos hablando de que, por lo menos en Inglaterra, ella es una escritora inglesa, apenas habían transcurrido 9 años desde que la mujer obtuvo el voto femenino, para que nos ubiquemos un poco en el contexto del momento que ella lo estaba escribiendo, y ella va relatando de manera ficcional la historia de cómo ella se dio el proceso de preparación para unas conferencias que ella iba a dar en unos colegios que pertenecían a la Universidad de Cambridge, que eran unos colegios para mujeres. Entonces ella le invitaron a dar unas conferencias con respecto a la literatura y la mujer. Y bueno, entonces ella en este ensayo, ella va relatando cuál fue ese proceso de escritura. Es ficcional, o sea, porque no es propiamente pues eso lo que sucedió para poder llegar ella a dar estas conferencias, pero un poco entonces ya vas plasmando las ideas que fueron surgiendo para poder preparar esa exposición que tenía que dar en estos colegios de la Universidad de Cambridge. Y entonces ella, bueno, primero se va planteando, bueno, cuando hablan de literatura mujer, ¿a qué se están refiriendo? ¿Se están refiriendo a mujeres escritoras o se están refiriendo a la mujer como protagonista de historias relatadas por hombres? ¿Verdad? Entonces por ahí primero empieza. Bueno, ¿qué entenderá la gente cuando hablamos de literatura y mujer? Por otro lado, ella empieza a hacer algunos supuestos de que, bueno, por ejemplo, se inventa a Judith, a una supuesta hermana de Shakespeare. Y entonces a través de esta historia, ella un poco posiciona, bueno, ¿qué hubiera pasado si Judith, la hermana de William, hubiera tenido las mismas oportunidades de estudio, las mismas oportunidades de preparación, las mismas oportunidades de tiempo para poder desarrollar su creatividad? ¿Qué hubiera sido de ella si hubiera tenido las mismas opciones que tuvo William? O sea, hubiera llegado a tener el nivel que tuvo su hermano o incluso superarlo, no sabemos, ¿no? También ella va desarrollando durante este ensayo esta idea de que, bueno, que es bastante interesante, de que, bueno, cuando encontramos referencias de mujeres en la literatura como personajes, quienes los escriben son hombres. Entonces de pronto, si bien es cierto, la mujer no se le ha dado el espacio para que pueda participar al mismo nivel en el desarrollo literario que los hombres las utilizan muchísimo en sus historias. De hecho, suelen ser personajes muy importantes o tal vez los principales. Pero bueno, ¿cuál es ese enfoque que le da el hombre o el escritor a estos personajes femeninos? Bueno, de pronto no sería mejor que lo escriba una mujer. Y entonces ella lanza estas preguntas, lo que yo les decía, por eso es que es un texto que no pierde vigencia, porque ella no pretende en ningún momento decir cuál es su posición incluso. Ella simplemente lanza estos elementos y que cada quien entonces empiece a razonar respecto a ellos, ¿no? A hacer un análisis reflexivo de esta temática. Por otro lado, ella también, por ejemplo, se empieza a cuestionar, bueno, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, con Jane Austen o, por ejemplo, con las hermanas Bronte? Porque ellas fueron escritoras que lograron hacer sus publicaciones, pero ¿qué tipo de publicaciones hubieran sido si, por ejemplo, ellas hubieran tenido esa independencia económica o ese espacio propio? Porque ellas por ejemplo, Virginia Woolf se las imaginaba pues ahí escribiendo en media sala con las interrupciones de toda la familia, y bueno, y tratando de desarrollar sus novelas, ¿no? sus libros. Porque igual eran mujeres que estaban escribiendo, pero también no con la libertad que se hubiera querido. Y entonces pues Virginia va desarrollando toda esta temática con respecto al rol o al papel que ha tenido en la historia la mujer y cuáles han sido sus dificultades para poder ser creativa y tener ese tiempo y esa posibilidad de desarrollar su arte, y en este caso la escritura. Es un libro que se considera un libro feminista. Yo diría que es un buen libro para adentrarse a comprender
qué es lo que busca el movimiento feminista, ¿verdad? Porque sabemos que en épocas recientes se ha cuestionado mucho ese movimiento, cuando en realidad su origen o su objetivo o su fundamento es muy claro. Sin embargo, pues hay algunos grupos que quieren distorsionar realmente lo que significa ser feminista. Entonces yo creo que este es un buen libro para que ya sea hombres o mujeres puedan introducirse en lo que persigue, en lo que busca el movimiento feminista. Virginia Woolf es una escritora buenísima, redacta de manera increíble, plasma sus ideas de forma genial, tiene un humor y un sarcasmo y una ironía que atrapa y lo logra plasmar de forma bellísima en este texto. Es un texto altamente recomendado, definitivamente. Hay que leerlo en algún momento de nuestra vida y hay que leerlo incluso en distintos momentos de nuestra vida. Yo este libro lo leí hace muchísimo tiempo, no lo había retomado, nunca se me ocurrió retomarlo hasta ahora por el tema, por el club de lectura. Y bueno, ahora la interpretación que yo hago y lo que ha significado en este momento de mi vida ha sido totalmente distinto a lo que significó, no sé, hace 15 o 20 años que fue cuando lo leí. Y tiene que ver un poco con el desarrollo que cada uno de nosotros tenemos con respecto a nuestra visión de mundo. Es un libro que puede transformar definitivamente. ¿Por qué? Porque nos hace replantearnos y cuestionarnos la forma en que vemos a la mujer dentro de una sociedad. Y quisiera, para finalizar, permitirme leerles el último, podríamos decir párrafo, porque es un párrafo bastante grande que tiene el ensayo de Virginia Woolf, que me conmueve enormemente, porque a pesar de que ella sí es clara en que definitivamente todavía hoy, y ella se refería obviamente en el momento que lo escribió, pero eso todavía hoy es así, las mujeres, la gran mayoría de mujeres no tenemos una habitación propia, no tenemos un cuarto propio, no tenemos esa libertad económica, esa independencia para poder desarrollar nuestro arte y ser creativas con la misma plenitud que lo tiene, por ejemplo, un hombre. Ella nos reta a las mujeres que tal vez sí tenemos alguna ventaja con respecto a otras por una posición de privilegio que, digamos, educativa o económica. Nos reta a que entonces escribamos por esas mujeres que aún no lo pueden hacer, porque esos espacios nos los tenemos que ir ganando poco a poco. Esa lucha feminista se tiene que ir dando paso a paso, y ella no duda que en algún momento pues logremos alcanzar esa igualdad. Y dice así este último párrafo: les he dicho en el curso de esta conferencia que Shakespeare tenía una hermana, pero no la busquen en la auténtica biografía de Sir Sidney Lee. Murió joven. Y nunca escribió una línea. Está sepultada donde ahora se paran los ómnibus, frente a Elephant and Castle. Mi credo es que ese poeta que jamás escribió una línea y que yace en la encrucijada vive todavía. Vive en ustedes y en mí, y en muchas otras mujeres que no nos acompañan esta noche, porque están lavando los platos y acostando a los chicos. Pero vive, porque los grandes poetas no mueren, son presencias continuas, solo precisan una oportunidad para andar entre nosotros de carne y hueso. Pienso que en breve ustedes le podrán ofrecer esa oportunidad, porque mi credo es que si perduramos un siglo o dos, hablo de la vida común, que es la verdadera, y no de las pequeñas vidas aisladas que vivimos como individuos, y tenemos 500 libras al año y un cuarto propio, si nos adiestramos en la libertad y en el coraje de escribir exactamente lo que pensamos, si nos escapamos un poco de la sala común y vemos a los seres humanos no ya en su relación recíproca, sino en su relación a la realidad, si miramos los árboles y el cielo tales como son, si miramos más allá del cuco de Milton, porque no hay ser humano que deba taparnos la vista, si encaramos el hecho, porque es un hecho,
de que no hay brazo en que apoyarnos y de que andamos solas y de que estamos en el mundo de la realidad y no solo en el mundo de los hombres y las mujeres, entonces la oportunidad surgirá y el poeta muerto que fue la hermana de Shakespeare se pondrá el cuerpo que tantas veces ha depuesto, derivando su vida de las vidas desconocidas que la precedieron, como su hermano lo hizo antes que ella, habrá de nacer. Esperar que venga sin esa preparación, sin ese esfuerzo nuestro, sin esa resolución de que cuando renazca le será posible vivir y escribir su poesía. Es del todo imposible, pero sostengo que vendrá si trabajamos por ella y que vale la pena trabajar hasta en la oscuridad y en la pobreza. Decía Virginia Woolf en una entrevista que las mujeres cuando escriben o tienen que escribir justificando el hecho de que están escribiendo, o cuando escriben tienen que escribir textos en defensa de la mujer, y que ella espera que en algún momento simplemente puedan escribir literatura, porque es cierto, o sea, las mujeres nos encajan como en ciertas temáticas de que, bueno, las mujeres tienen que escribir novelas de amor y que romance por un tema de un prejuicio de género, ¿no? Cuando realmente podemos escribir lo que quisiéramos, podemos escribir lo que sea, lo que quisiéramos escribir, como los hombres pueden escribir acerca de las mujeres, pues nosotros también podríamos escribir acerca de los hombres, por ejemplo. O sea, es decir, no deberían encajarnos en un tipo de literatura. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, ella confesó en una entrevista que ella se puso J.K. como para medio ocultar su género, ¿verdad? Porque de pronto una mujer escribiendo ficción y epopeyas hay mágicas y, o sea, no, o sea, eso es para los hombres, ¿no? Y entonces, bueno, Virginia Woolf, ella tenía esa esperanza de que en algún momento las mujeres ya podemos escribir literatura, o sea, lo que sea. Y yo creo que, bueno, este es el mensaje que nos deja este ensayo Virginia Woolf, que repito, o sea, todo hombre y toda mujer en algún momento de su vida debería leerlo, porque realmente nos hace ponernos en el lugar de tantas miles de mujeres que con una habilidad que está ahí, con un arte que está en ellas y que están con ese deseo enorme de poder liberarlo y darlo a conocer y poder plasmar su creatividad y mostrarla al mundo, pues no lo logran por distintas razones, ¿verdad? Entonces, solo por eso realmente vale la pena adentrarnos en esta lectura. Y los invito a hacerlos y espero que nos acompañen durante este mes en el proceso de concluir este libro, y ojalá también nos puedan acompañar en la reunión que vayamos a hacer para poder conversar acerca del mismo. Y además quiero aprovechar pues para pedirles que le hagan clic aquí al botón de suscripción y de esta manera entonces puedan recibir las notificaciones cuando subamos algún nuevo video. Los espero en la próxima entrega de Por qué leer. Y esto no es una despedida, sino un hasta pronto. Entonces, hasta luego.